Estamos de regreso aquí en Ahora por la Mañana a través de ATV 35, Televisión Abierta y de 14 TV. Bueno, en el día de hoy vamos a tener un cronómetro de lujo, ¿eh? Un cronómetro con una persona que somos como contemporáneos, yo le he estado dando seguimiento, siempre he visto su crecimiento. No solo es comunicador, también se ha destacado en el aspecto político y lo ha hecho bien en las dos aguas. Entonces, hay muchos temas, el tiempo es cortito, pero vamos a tratar de ver de qué manera podemos sintetizar una entrevista amena, relajada y de mucha información con Víctor Gómez Casanova. Buenos días, Víctor. Gracias, Wilson. Un gran placer estar aquí contigo. Emocionado, de verdad. Siempre te hemos dado seguimiento en tu carrera como comunicador. Yo te recuerdo leyendo noticias en el 4 una vez. Ahí fue que me inicié, sí, en el año 1994. ¿Y por qué en las noticias? O sea, ¿eso fue lo que te llamó la atención? De niño yo soy un gran privilegiado, yo le doy muchas gracias a Dios, porque por ejemplo de niño yo llegaba del colegio y tan pronto yo llegaba en mi casa, en esa época no había control remoto, y entonces la televisión estaba puesta en el canal 9 y a las 2 de la tarde cuando yo llegaba estaban dando las noticias Henry Pimentel y Yadna Tavares. Sí. Y posteriormente Henry Pimentel y Yolanda Mañán. Y yo tuve el privilegio unos años después de trabajar leyendo las noticias con Henry Pimentel y con Yolanda Mañán, que eran las dos personas que yo veía en televisión cuando llegaba del colegio. A mí me surgió esa pasión porque de niño también surgió algo que mi generación podrá recordar que se llamaba Eco Televisión. Era la primera televisión de noticias vía satélite que se hacía desde México y lo producía un presentador que se llamaba Jacobo Zabludovsky a través de Televisa. Y entonces posteriormente salió CNN en español y entonces presentaban las noticias Jorge Gestoso y Patricia Yaniot. Y entonces yo veía su desempeño, yo veía la forma en cómo ellos presentaban las noticias. Entonces después también en Telecable había algo que se llamaba Telecable Nacional y la TV Guía. Y entonces en la TV Guía, que era como la guía que ponía las horas en que los programas se presentaban en las diferentes cadenas norteamericanas, yo veía en ABC, en NBC, en CBS, periodistas como Peter Jennings que hacían presentaciones de televisión a través de las noticias en los noticieros, y entonces me apasionaba, me gustaba, y entonces don Georgie Rodríguez era el director de Radio Televisión Dominicana en esa época, y yo fui, le toqué la puerta y le dije que yo quería ser presentador de noticias y me dio la oportunidad a las 12 de la medianoche. No me veía ni yo, Wilson. No, yo te veía. Pero mira, casualidad de la vida, que estuviste en dos gestiones, has estado en dos gestiones que de cierta forma han trascendido en Radio Televisión Dominicana, que es la de Georgie Castillo, la de Georgie Rodríguez y la de Iván Ruiz. Así es, así es. Que ahí Sin lugar a dudas, así es. Iván ha hecho una reevolución de Radio Televisión Dominicana. Ha sido verdaderamente un cambio muy interesante y muy positivo para la imagen del canal estatal, del canal del Estado. ¿Qué te gusta más? O sea, lo que es radio, televisión, o sea, porque también como analista político lo has hecho muy bien. Recuerdo que en un momento cuando usted estabas en la Z, don Álvaro te llamó como el novato del año, algo así, ¿no? O sea, de cierta forma así es. Era muy acertado en tus análisis. Don Alvarito, en paz descanse, mi maestro. Sí, yo empecé muy joven, tú sabes, yo me inicié muy joven, pero a mí me gusta más la radio que la televisión. Me siento más cómodo en radio que en televisión, porque tú tienes la ventaja en radio que no tienes que estar atento a la cámara. Digo, en esa época, estamos hablando de mis inicios, sí, porque hoy día la multimedia te obliga a que tú tienes que estar, si no es por el aparato celular, no te llegan la mayoría de las informaciones, porque antes tú tenías que ver la televisión en vivo o escuchar la radio en vivo. Hoy no. Hoy yo creo que la radio se escucha más a través de los celulares y la televisión se ve más a través de los celulares que en vivo. O sea, este programa que estamos haciendo, hay un público que nos está viendo en vivo, pero es más las personas que se van a enterar o van a saber sobre nuestro contenido de manera diferida cuando lo vean a través de las redes sociales o a otra hora, porque antes no, antes tú tenías que estar clavado frente al televisor a una hora X para ver el contenido en vivo, ya no. Es correcto. Y la radio era así también. Ahora la internet, las redes sociales, los celulares, la tecnología ha cambiado el mundo. Lo último que hiciste en radio fue en Sol. En el Sol de la Mañana, yo te bien escuchaba tempranito. ahí. Vengo de allá. Vengo de allá. ¿Estás ahí todavía? Sí, tempranito. Bueno, porque de 5 a 7.
porque regularmente yo te escuchaba siempre en las mañanitas, y te escuchaba ahí con Isaac hablando de la música. Sí, Isaac se llama el así, Baby, el sí, Baby sí, en el radio. Baby, Sí, así sí, es, sí. así es, así Que, es. oye, se me ocurre la idea, pero ven acá, ¿por qué a Víctor como que nunca le llamó la atención tener como un espacio, qué sé yo, un día a la semana de musical? Porque tiene mucho conocimiento de eso. Me gusta mucho la música. De niño siempre es de las cosas que más compartía con mi mamá. El gusto por una música muy variada, porque a mí me gusta, yo tengo un gusto musical medio raro. A mí me gusta mucho lo que es la música clásica, pero también me gusta lo que es la bachata, me gusta lo que es el merengue, la salsa, la música americana. O sea, me gustan muchos géneros, las rancheras mexicanas y entonces el bolero. Y entonces me gusta dependiendo del ambiente o del estado de ánimo, tú sabes. Si te ponen a elegir lo político o lo comunicacional, ¿dónde te Lo quedas? comunicacional, Lo lo comunicacional. comunicacional, sí, lo comunicacional. ¿Cómo fue tu transición luego de tú empezar en los medios y luego entonces pasar al aspecto político? Lamento mucho no haberme llevado de un consejo que me dio mi papá, no haberle hecho caso a un consejo que me dio mi papá. A través de la comunicación tú puedes aportar a tu país. A través de la comunicación tú puedes hacer grandes cosas que no necesariamente tengas que verte involucrado directamente en la actividad política. Lo que pasa es que desde los medios de comunicación muchas veces pensamos lo contrario, porque no es lo mismo tú estar frente a un micrófono, frente a una cámara, explicando o presentando una problemática social, que tú estar detrás de un escritorio sentado en una silla con una posición ejecutiva donde tu firma o tu decisión haga más fácil, entre comillas, resolver ese problema. Pero las diferentes intríngulis y las diferentes condiciones que te llevan detrás de ese escritorio, sentado en esa silla, no son las más cómodas, como se ve desde los medios de comunicación. Víctor, ¿qué ha cambiado, o sea, de los medios cuando tú iniciaste a los medios que estamos hoy día? Todo. Por ejemplo, cuando yo empecé, tú estabas hablando ahorita de Radio Televisión Dominicana, cuando yo empecé, tú grababas en un aparato, un cassette, que era así como de este tamaño, que se llamaba 3/4. Después de ahí pasamos a Betacán, después de ahí pasamos, por ejemplo, en radio, yo empecé en DAT, después pasamos al CD, y ya hoy día todo es por YouTube, es digital, es virtual, todo ha cambiado todo. Y en los talentos, dime en los talentos, por ejemplo. La falta, en los talentos, por ejemplo, también tú tienes lo que se llama hoy día la diversificación de la comunicación. Por ejemplo, en mi época, tú tenías un programa de radio, que era el Gobierno de la Mañana, a esta hora. Sí, sí, sí. Tú tenías 2 o 3 programas de televisión. En el 9 tú tenías hoy mismo. En el 11 tú tenías El Día. Y en Teleantilla tú tenías Uno más Uno. Uno más uno. Entonces después salió el Canal 5 con Matinal. Después salió el Canal 13 en Telecentro. Después Baninter entró con RNN. Y venía Pablo Maquini y Yolanda Martínez por la mañana. Después entonces vino RCC Media, Antonio Espaillat. O sea, se ha diversificado la comunicación. Antes se concentraba la comunicación en 2 o 3 foros. Tú tenías 2 o 3 canales, tú tenías 2 o 3 programas, que era donde ahí se concentraba el monopolio de la información. Y tú contabas con los dedos de las manos y te sobraban dedos las personalidades que teníamos el privilegio de tener una audiencia importante para responder a nuestros comentarios o a nuestras entrevistas. Hoy no. Hoy hay una diversidad de medios, hay una horizontalidad de canales de televisión y de estructuras mediáticas, de plataformas a través de las redes sociales, y cualquier ser humano es comunicador, cualquier ser humano comunica, cualquier ser humano es reportero y reporta a través de su cuenta de X, a través de su cuenta de Instagram, a través de lo que sea. Así es. Víctor, fuiste parte de la organización de los debates en las elecciones pasadas. Así es. Me gustaría saber tu experiencia, si se te fue difícil, fácil, y qué opinión te merecen, por ejemplo, los actores que participaron en esos debates. Me pareció una experiencia muy positiva y muy interesante para la historia política del país y para el desarrollo de nuestra democracia, porque es la primera vez en la historia que 3 candidatos a la presidencia se enfrentan en un debate.
Además de que nosotros, a través del Consejo Económico y Social de Santo Domingo, el CODES, y Radio Televisión Dominicana y El Nuevo Diario, en alianza estratégica con RCC Media, hicimos 37 debates de diferentes candidatos a senadores, a diputados y alcaldes, que sirvió para que la población pudiera darse cuenta de lo que piensan sus candidatos, de lo que proponen sus candidatos, porque creo que lo más importante no es votar por las caras de las personas, sino por las propuestas y los planes que esas personas presenten. Pero vimos hay mucha deficiencia en algunos candidatos. Porque es el reflejo de nuestra sociedad. Estamos yendo en un proceso de desarrollo que hemos ido avanzando, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer en cuanto a la capacitación, preparación. Además, también hay candidatos o personas que pueden tener muy buenas ideas y quizás al momento de prender las luces y las cámaras se trancan y no sepan comunicarlas bien. Entonces hay de todo, pero yo creo que en la medida en que se van desarrollando este tipo de ejercicios, es positivo para la democracia y para la política y para el país. Algo muy importante que yo decía en medio del desarrollo de los debates, y que bueno, gracias Wilson por traerlo, yo decía que antes los candidatos o las personas que querían ser candidatos tenían que hacer una lista de cosas. Tener un partido, buscar un grupo de apoyo, conseguir recursos económicos. A partir de las próximas elecciones también tendrán que agregar a esa lista prepararme para el debate. Sí. En ese aspecto también, tú que fuiste secretario general de un partido, ¿por qué los partidos políticos invierten tan poco en formación política? O sea, si hay algo destinado de los fondos que lo otorga la Junta Central Electoral, o sea, ¿por qué no invierten en formación política? ¿Qué pasa ahí, según como tú estabas de dentro? Porque el clientelismo hace más urgente el apoyo económico en labor social o en labor política que en capacitación, lamentablemente. O sea, cuando tú trabajas política, tú tienes una demanda de reclamos sociales. No lo justifico, no lo estoy justificando, pero es la razón por la que yo creo que sucede eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás administrando los recursos de un partido político, tú tienes la presión de un dirigente de San Víctor, en Moca, en la provincia de Espaillat, que se le quemó su casa, o se le murió su tía, o tiene un hijo pendiente para un tema de salud. Y por el otro lado, tú tienes a Wilson Collado pidiéndote que hay un grupo de jóvenes que quiere estudiar tal o cual cosa o prepararse sobre tal o cual tema. Entonces, la naturaleza humana hace que tú te inclines más por la urgencia del reclamo social de esa situación de salud, de esa situación humana que está padeciendo esa persona en San Víctor, que Wilson aquí en la capital para un grupo de 25 jóvenes universitarios o estudiantes de secundaria hacer un taller. Bueno, lamentablemente. Porque tal y como tú señalas, la ley de financiamiento de partidos políticos establece claramente, y la ley de partidos también, que debe destinarse ese porcentaje exclusivamente para fines de capacitación. Y yo no creo que ninguno de los partidos políticos, ninguno, cumplan con esa cuota. Así es. Además, las nóminas, los refrigerios, el transporte, la estructura, todo eso. Hay una corriente actualmente que habla de quitar el financiamiento a los partidos políticos. ¿Qué tú piensas sobre eso? Y Javier Milei se ha encargado también de impulsar esa corriente de pensamiento. Sí. Yo creo que es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque si bien es cierto que esos recursos pudieran utilizarse en labores más tangibles para el desarrollo social de muchas familias dominicanas, no menos cierto es que la democracia dominicana también necesita un financiamiento y que la democracia cuesta y cuesta mucho dinero. Entonces creo que no estoy de acuerdo con posiciones radicales, no estoy de acuerdo con que se elimine al 100%, pero tampoco estoy de acuerdo con que se haga la distribución que se está haciendo actualmente, que me parece muy injusta y muy desproporcionada, porque hay muchos partidos que simplemente tú les ves la intención de inscribirse y participar en un proceso o de fundarse como tal con la principal inquietud de poder tener un financiamiento. Así es.
Hay un problema ahora que ha suscitado, siempre hemos dicho que los partidos políticos son de cierta forma el sostén de la democracia, pero ahora el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que pareciera que esto va a dar, que le ha dado una estocada, ¿no?, a la supervivencia de los partidos políticos, y son las candidaturas independientes. Me gustaría saber tu parecer respecto a esta sentencia y si se extralimitó el Tribunal Constitucional respecto a esta decisión. No creo que el Tribunal Constitucional haya fallado extra petit porque fue una solicitud en base a un recurso de inconstitucionalidad que presentó el prestigioso abogado Alberto Fiallo a raíz de una situación que a él le infirió daños a sus derechos y a sus aspiraciones. En las elecciones pasadas él fue presentado como candidato a senador por el Distrito Nacional por una organización política y posteriormente esa organización política hizo un pacto de alianza con otra organización política en la cual él no quería participar. Entonces él presentó este recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y se le dio ganancia de causa. Y a mí me parece que es una medida muy positiva, pero que tiene que estar bien reglamentada. Me parece que es positivo que tú puedas como ciudadano aspirar a un cargo electivo sin necesidad de tener que ser de manera exclusiva postulado Pero aquí por todo un el mundo quiere partido. ser candidato, Víctor, eso va a crear un problema, una distorsión. Por eso te decía que es bueno que esté debidamente reglamentado, porque más que ser candidato cualquiera a cualquier posición, está el tema del financiamiento de ciertos sectores que también pudieran debilitar lo que es nuestro proceso democrático. De hecho, ya está pasando desde hace muchos años a través de sectores oscuros que se han infiltrado dentro de los propios partidos y le dan preferencia por la capacidad de financiamiento a un candidato X, aún tenga menos preparación o menos condiciones que un candidato Y. Pero me parece que es democrático y que es acertada y apoyo la decisión del Tribunal Constitucional de que tú puedas tener como ciudadano la posibilidad de presentar y postularte a un cargo público, a una elección popular, sin necesidad de tener que estar inscrito en un partido político de manera exclusiva. Ahora reitero, lo importante ahí, creo que más que la sentencia del Tribunal Constitucional que abre las puertas para eso, es la reglamentación de cómo hacerlo. ¿Lo hará eso la Junta le corresponde a la Junta Central Electoral? La propia sentencia del Tribunal Constitucional así lo establece. Le corresponde a la Junta Central Electoral, a través de una resolución, fijar el reglamento de implementación de esa medida del Tribunal Constitucional. ¿Cómo tú ves el panorama político electoral de cara a las próximas elecciones? Decía Winston Churchill que el político, aunque tú realmente está en receso, pero de cierta forma esa chispa está ahí dentro, de que tiene el político que tener una visión de corto y largo plazo. O sea, ¿cómo tú ves el panorama político electoral en los principales partidos políticos, los mayoritarios, por ejemplo? Creo, Wilson, que el PRM está transitando la misma ruta que llevaba el Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 2020. Un liderazgo concentrado de manera hegemónica en un líder político, en este caso el presidente de la República, imposibilitado de presentarse nuevamente como candidato, lo cual ya está erosionando su autoridad gubernamental como jefe de Estado y su liderazgo supremo dentro del partido, y empiezan muchos proyectos presidenciales dentro de sus propios funcionarios y los dirigentes de su partido, todos funcionarios o la gran mayoría, y entonces eso limita lo que es el accionar del PRM, porque ya no tiene esa figura hegemónica, como es el caso del presidente Abinader, para presentarlo como candidato. Y por otro lado tienes una oposición dividida, un expresidente Leonel Fernández que corre con el carril de adentro porque ya tiene definida su candidatura a lo interno de su partido ha logrado un buen posicionamiento, él no tiene a nadie ahí adentro que le dispute el liderazgo absoluto de su organización, es el único de los aspirantes, digamos, que se perfila con una característica de caudillo. Y por el otro lado tenemos a un PLD muy debilitado. Yo creo que es muy temprano todavía para ir proyectando lo que serían el posicionamiento, las intenciones del voto, pero evidentemente que el partido político que más está ganando en las preferencias y en las encuestas ahora mismo es ninguno. La mayoría de la población no se siente identificada con partidos políticos, sino con figuras, con candidatos y candidatas. Por eso tú tienes personas, por ejemplo, como el caso de Omar Fernández,
que tú encuentras una amplia base de aceptación de su figura, tanto en el PRM como en el PLD, como en la Fuerza del Pueblo. Es Y así correcto. hay otras figuras, por ejemplo, del PRM también tú tienes una figura como el ministro de Turismo, David Collado, que te genera simpatías también en el PLD y también en la Fuerza del Pueblo. O tienes personas en el PLD como Juan Ariel Jiménez o Soraima Cuello, que también te generan simpatías en el PRM o en la Fuerza del Pueblo. El Consejo Nacional de la Magistratura tendrá que reunirse en los próximos días, creo que Ya resolutó sobre el mañana. reglamento ayer y convocó para mañana de nuevo. Exacto. Se habla de una Jenny Berenice, Ujú. pero hay sectores que dicen como que para la gobernabilidad, como que a Jennifer oye, diga Jennifer, pero a Jenny Berenice le gusta mucho la sangre, entonces como que debería existir un procurador general como mayor sosegado, menos conflictivo, litigante. ¿Qué tú opinas de eso, Víctor? Yo entiendo que desde el punto de vista gubernamental, al presidente Abinader, lo que más le convendría, y opino que también a la continuidad de los procesos, es que la magistrada Jenny Berenice asuma la titularidad. Porque de hecho ella ha venido fungiendo como la segunda al mando, ella ha venido fungiendo como la Procuradora General Adjunta, que es su cargo, directora de persecución. Entonces, para mantener lo que ha sido todo el proceso que se ha llevado a cabo en el Ministerio Público durante estos 4 años y medio, casi 5 años, creo que lo más conveniente sería darle continuidad con una persona que ha estado ahí desde hace muchos años, pero sobre todo desde el primer día de esta gestión, como Procuradora General Adjunta, directora de persecución, para que pueda darle continuidad y se mantenga, porque ¿cuál sería la otra alternativa? Traer otra persona. Entonces, esa otra persona que usted traería, que en este caso lo propondría el presidente de la República, lo aprobaría el Consejo Nacional de la Magistratura, pero entonces, ¿bajo qué criterio, con qué esquema vendría? Entonces, pudiera eso que generar algún tipo de trastorno o generar algún tipo de controversia dentro del propio equipo que dirige hoy el Ministerio Público. Entonces, yo personalmente opino que lo más conveniente para la salud del Ministerio Público, para el proceso que ha venido llevando a cabo el gobierno del presidente Luis Abinader y para la continuidad de todos los procesos que ya se han iniciado dentro del Ministerio Público en estos últimos 4 años y medio, es que sea la magistrada Jenny Berenice que pueda ya asumir de manera titular el control general de la Procuraduría General de la República. ¿Volvería Víctor Gómez Casanova a ocupar una función pública? No me gustaría, mi querido Wilson, no. Yo prefiero mantenerme como lo he estado haciendo en estos últimos años. Te voy a confesar algo. Mira, yo estoy escribiendo un libro que lo pienso publicar este año, si Dios quiere, que se titula El exfuncionario. Aquí hay muchas personas que en un momento dado de nuestras vidas aspiramos a tener una posición para poder hacer una gestión en favor de los demás. Y nos concentramos tanto en aspirar a esa posición que nos olvidamos que vamos a durar más años siendo ex que siendo titular. Y entonces es un proceso que la vida tiene que aprender, el ser humano tiene que aceptar esas enseñanzas, porque, por ejemplo, mira, el expresidente Leonel Fernández, ¿cuántos años fue presidente? 12 años. 12 años. ¿Cuántos años lleva como expresidente? Lleva más. Lleva más de 12, ¿verdad? Sí, 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 sí. El expresidente Hipólito Mejía, ¿cuántos años fue presidente? 4. ¿Cuántos años lleva como expresidente? No, lleva bastante. Entonces los seres humanos vamos a vivir más años, si Dios lo permite y nos da vida y salud, vamos a vivir más años siendo exfuncionarios que siendo funcionarios. Entonces tú tienes que aprender que esos cargos son pasajeros y que tú tienes que vivir tu vida y la de tu familia y tus compromisos y todo lo que tiene que ver con tu sociedad más como exfuncionario que como funcionario. Entonces, en lo personal, yo me siento muy agradecido de Dios, privilegiado, yo no me quejo, yo aprendí mucho, viví, aprendí muchas cosas, pero prefiero mantenerme de este lado de la cancha. Renunció Iván Ruiz de Radio Televisión Dominicana. Salió eso de como que él... No, lo que pasa es que Iván es muy contestatario, Iván es muy independiente, Iván tiene una forma muy espontánea y muy transparente de expresar sus ideas. Y entonces a veces cuando tú estás en la administración pública y estás en una función de gobierno, las personas asumen que tú tienes que seguir todos los parámetros que se trazan en base a una línea gubernamental. Y Iván no es así, Iván es una persona con independencia de criterio, tiene sus puntos de vista y el presidente lo sabe y es parte de lo que al presidente le gusta de Iván.
Iván está al frente del canal estatal, pero como el mismo presidente lo ha dicho, el canal es del Estado, no del gobierno. Exacto. O sea, es un canal de todos, de todo el país, es del Estado dominicano. Y creo que la dirección de Iván Ruiz al frente de Radio Televisión Dominicana ha permitido ese arco iris y esa apertura donde podamos estar diversas opiniones y diversas personas con criterios que no tengan que ser exactamente en una misma línea. Hay más pluralidad. Qué bien, qué bien. Muy agradecido, Víctor, de que haya Gracias sacado a un ti, tiempecito, de que haya venido de Sol para acá y que haya podido conversar con los televidentes, bueno, a través de aquí de ATV 35, Televisión Abierta, y sobre todo pues, a través del canal de YouTube Ahora TV 35. Muy agradecido. Éxitos, eres uno de los perfiles que enorgullece la política. Ojalá que en algún momento volvamos a verte tomando acción. Gracias, Wilson. Esto es un país difícil, que complacer a todo el mundo es complicado, pero aquí el que lo hace bien lo acaban. Aquí no hay forma, pero hay que... Tú sabes que este país es palo sin boca y palo sin boca. Sí, y además recuerda aquella frase que dice que desconozco la fórmula del éxito, pero la del fracaso es querer complacer a todo el mundo. Así es, así es. Pero gracias, Wilson, y salúdame a Jennifer Ruiz. Claro que sí, esa es buena, esa es buena, esa vegana es buena. Vamos a la pausa, regresamos en breve con mucho más del contenido de Ahora por la Mañana a través de ATV 35, Televisión Abierta y 14 TV.